¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, eh, como vieron, el tema de hoy es tiempos de engaño, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con Gálatas 6, verso 7, y empieza precisamente diciendo eso: Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosecha. Y vamos a seguir adelante en Mateo 24:4. Y en Mateo 24 es cuando Jesús va saliendo del templo y se dirigen hacia el Monte de los Olivos, y los discípulos empiezan a hablar, que qué bonito está el templo, que qué maravilloso el templo. Y Jesús se voltea y le dice: ven, todo esto de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra eh, del templo. Y bueno, esa es una profecía que se cumple 70 años después, cuando viene Tito y le prende fuego al templo, y como el templo estaba cubierto de oro, a la hora de querer recuperar el oro, tiene que quitar literalmente piedra sobre piedra para poder sacar el oro que se metió entre las piedras. Y bueno, ya que están en el Monte de los Olivos, le preguntan entonces los discípulos: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de la venida y del fin del mundo, ¿no? Entonces, Jesús no da una señal, ellos piden una señal como para decir: a ver, ¿qué va a haber? Que cuando pase esto nos demos cuenta que ellas son... Y Jesús, la manera de contestar es una serie de señales que, pues, para el humano no han quedado muy claras, porque todo el mundo ha puesto fechas y ha pensado cuándo va a ser todo esto, pero no sabemos. Lo que sí me llama la atención es que Jesús empieza diciéndoles: y respondió Jesús y les dijo, Mateo 24:4, miren que nadie los engañe. Entonces está hablando de los últimos tiempos, y entonces está hablando precisamente que en estos últimos tiempos van a ser tiempos de engaño, y que tenemos que tener cuidado precisamente en estos últimos tiempos de esos tipos de engaños. Fíjense, vamos al verso 23 ahí mismo en Mateo. No vamos a leer todo Mateo 24, que habla de todas las señales, no vamos a ver ciertos pasajes. Dice en el verso 23, dice: entonces si alguno te dice, aquí está el Cristo o allá está, no le creas, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y darán señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, que engañarán, si es posible, a los elegidos. Entonces, es tiempo de engaño. Yo me acuerdo hace, no sé, poco tiempo, estaba viendo unas noticias, estaban entrevistando al doctor Jalife, no sé si alguno lo conoce. Eh, sí, y precisamente decía él que nunca había sido tan peligroso en los tiempos como ahora, por el tiempo de engaño. Precisamente decía: ahorita hay tanta información que se vuelve desinformación, y precisamente hablaba de cómo los noticieros están siendo manipulados por los dueños de los noticieros, que están eh, ahora sí, trabajando en conjunto con el gobierno y con todo lo que está pasando. Entonces, pues la verdad, sabemos que rara vez un noticiero dice las noticias como son, o dice la verdad. De hecho, dice la palabra de Dios que todos mienten. No se refiere exclusivamente a los noticieros, se refiere a todas las personas, todos mentimos. Y porque ellos no habrían de hacerlo, ¿verdad? O sea, ellos lo hacen también. Y bueno, en este versículo está hablando que se levantarán falsos cristos. Ya hemos visto, ¿no? En este tiempo que hemos estado viviendo, varias personas que se han levantado diciendo que son el Cristo, ¿no? Y bueno, voy a decir algo, mejor alguien lo ve por ahí, porque digo, todo se graba y todo se va a las redes sociales, pero bueno, mi tía ya murió, pero está mi sobrina, digo, mi prima, y ellas son veganos. Y entonces un día estaba yo platicando con mi tía, antes de que se muriera,
y me estaba hablando de todo lo que es el veganismo. Y yo volteo y le digo, esto es una doctrina. Me dice, no, 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 no es doctrina. Ya no le dije nada. Entonces al poco rato me dice mi tía, su hermana, la otra tía. Me dice, oye, ¿qué crees que me dijo fulana? ¿Qué te dijo? Que su maestra es la reencarnación de Jesucristo. Y le digo, y me dijo que no era doctrina, o sea, quién sabe qué les enseñarán ahí. Entonces por eso dice, hay que tener cuidado porque son tiempos de engaños. Y cuando digan, aquí está el Cristo, no es cierto, porque la Biblia dice que vendrá como en un abrir y cerrar de ojos y viene por los escogidos y luego el juicio a las naciones. Entonces no va a venir a predicar, no se va a parar por ahí. ¿Sí? Efesios capítulo 5 verso 6. Efesios 5 6. Dice que nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Que nadie te engañe sobre cosas vanas. Y bueno, no sé, a lo mejor me equivoco, pero nunca ha habido tantas cosas vanas como en estos tiempos. ¿Qué es vano? Es algo que efímero, algo que no tiene importancia y la gente está siendo engañada con cosas sin importancia y con cosas vanas. Están distrayendo los líderes mundiales a la gente, como dicen por ahí, con pan y circo, y ellos están haciendo sus cosas por acá, ¿sí? Y, por ejemplo, normalmente los líderes políticos y los líderes que vemos en la televisión son gente que ha estudiado. Y cuando digo que he estudiado, no nada más me refiero a ciertas carreras, ¿sí? Han estudiado la forma de cómo hablar para poder persuadir a la gente. Saben qué fibras tocar de la gente para poder manipular a la gente, ¿sí? Eh, bueno, mm, sin irnos tan lejos, bueno, los que ya son pues de mi edad para arriba, pues a lo mejor recordarán a Echeverría, ¿no? Un día antes de la devaluación del peso se puso a llorar ahí diciendo que iba a pelear por el peso como un perro. Algunos recordaron y lloró. Entonces, de momento, eso nos conmovió. Hasta el otro día que vimos que pues todo era engaño. ¿Sí? Cuando la pandemia se vino, pues ya me tocó ver también una donde las primeras dos muertes acá y el gobernador lloró. Y dices, wow. O sea, y entonces, como te digo, saben qué fibras tocar. Y lo dice en Colosenses 2:4, dice, yo, y esto les digo, dice Pablo, para que nadie les engañe con palabras persuasivas. Hay gente que sabe cómo hablar. Inclusive gente que en ámbitos pues, de cierto liderazgo, estudian la PNL y todo ese tipo de cosas, y a la hora que hablan, inclusive modulan su voz, o sea, no nada más es lo que dicen, sino cómo lo dicen, y suben y bajan la voz, saben cuándo subir la voz, cuándo bajarla, y de repente dan bajito como para que pongas más atención, y luego le suben, y entonces de alguna manera logran persuadir o engañar a la gente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estamos viviendo en esos tiempos. ¿Sí? De hecho, en Salmo 119, 144, esta es una oración que David hace a Dios. ¿Sí? Salmo 119, 144 dice, justicia eterna son tus testimonios. Y lo termina diciendo, dame entendimiento y viviré. O sea, de hecho dice por ahí, precisamente la Biblia de los últimos tiempos, dice que los entendidos resplandecerán. Entonces, necesitamos ser en estos tiempos de los entendidos y no dejarnos engañar
por todo lo que estamos viendo, ¿sí? Eh, nosotros tenemos, bueno, ahorita voy a leer el versículo y luego hago el comentario. Eh, en Mateo 24:6 dicen, y oiréis de guerras y rumores de guerras, miren que no se turben, porque es menester o es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos por diferentes lugares, pero todo esto es el principio de dolores, o el principio del fin, no sé cuánto vaya a durar esto, si sean 5, 10, 15, 50 años, etcétera. Dice la Biblia que el día y la hora nadie la sabe. Eh, nosotros estamos trabajando con un grupo de católicos eh, que trabajan por la unidad, que tienen, como que hay una área en el catolicismo que está enfocada a esto y buscan diferentes no sé, iglesias que tengan, obviamente, la fe en Jesucristo, que sean cristianos, y hacemos lo que ellos llaman la semana de oración. Trabajamos con ellos. Es una vez al año, empezamos desde diciembre a preparar y en enero, creo que es la penúltima semana, tenemos varios servicios en conjunto con varias iglesias. Por ejemplo, en este año estuvimos cristianos, católicos, estuvo la iglesia ortodoxa griega también, ¿sí? Estuvo la iglesia luterana, entonces de repente hay muchas confesiones cristianas trabajando en unidad. Entonces, siempre terminamos con un concierto y el concierto que terminó este año lo hicimos en la iglesia de Nuestra Señora de Aranzazú, creo que se llama ahí en el centro. Y me acuerdo que eh, yo trabajo juntamente con la que está organizando y organizamos a los demás equipos. Y bueno, estaba yo dando unas palabras y de repente un hombre se para y me interrumpe ahí en la iglesia y empieza a decir, no, es que ya viene la Tercera Guerra Mundial y que si Rusia y que si China, que si Estados Unidos está pasando todo esto. Y entonces, pues la gente, ahorita eso te sale en todos lados, ¿sí? Ahora, aquí hay un punto, los noticieros buscan asustar a la gente, porque una gente asustada es fácilmente manipulable. La Biblia dice, cuando veas que todo esto está pasando, pues no te preocupes, no es el fin todavía no es el fin. El día y la hora nadie la sabe, dice Jesús. Y me decía mi esposa que ella trabaja en lo que llamamos escuela dominical con los niños y que los niños traían estos comentarios porque pues, también se meten en las redes, no deberían porque están muy chiquitos, pero también se meten en las redes sociales y entonces se enteran de todo esto y estaban preguntando que la guerra, que si Rusia y todo esto. Entonces, y como decía Jalifa, ahorita es tiempo de engaños, o sea, no te dicen la verdad. Entonces, de repente aparece un hecho y hay como muchas verdades, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo de Maduro. Tenemos la información que sale de Estados Unidos, otra información que sale de aquí, otra información que sale de Rusia, otra que sale de China, y pues, ¿quién nos está diciendo la verdad? Pues a lo mejor ninguno. Eh, ¿Sí? Entonces no sabemos exactamente cómo fue, qué pasó, etcétera, etcétera, que si fue el mismo equipo el que lo entregó, que si Estados Unidos, eh, no sabemos realmente exactamente cómo, porque no estuvimos ahí. Entonces los únicos que saben son los que están metidos en esto. Y siempre usan la información para manipular, entonces nunca dicen la verdad, no sabemos realmente cómo están pasando las cosas. ¿Sí? Ahora, Pablo dijo, ¿quieres saber cuándo es el fin? Primera Tesalonicenses 5:3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina
como los dolores de la mujer que está encinta y no escaparán. O sea, no es cuando digan, hay guerra. Pues tenemos, no sé, desde que el hombre es hombre, hay guerras entre pueblos, entre tribus, entre naciones, entre reinos. Siempre, siempre ha habido, ¿no? Aquí más bien dice Pablo, cuando te digan, ahorita va a haber paz en todo el mundo, entonces sí, preocúpate, pero ahorita no tenemos todavía por qué preocuparnos, más bien tenemos que ocuparnos en la palabra y en lo que Dios dice. Porque además, pues, si Rusia, China o Estados Unidos toman ciertas decisiones, ¿yo qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es orar, ¿sí? Entonces, no me preocupo por eso, lo pongo en las manos de Dios y yo metido en la palabra de Dios. Dice, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará, dice la palabra de Dios. Entonces, dice también en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi poder, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces tengo esa promesa de parte de Dios que seré guardado en los últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, más bien tengo que cuidarme de no ser engañado. Fíjense lo que dice aquí en 2 de Timoteo 3, del 1 al 14. Dice, también deben de saber esto, que en los últimos tiempos o en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. O sea, cuando habla del afecto natural está hablando ahí del homosexualismo, ¿sí? No es antinatural, lo natural es el afecto entre un hombre y una mujer. Por eso dice sin afecto natural. Implacables, calumniadores, temperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ahorita parece que se está cumpliendo la profecía de Isaías. Llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y es lo que estamos viendo ya en estos tiempos, ¿verdad? Y luego fíjate que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Fíjate que está diciendo, tendrán apariencia de piedad. O sea, no está hablando de la gente en general. Aunque sí la maldad va a correr hacia todos, aquí está hablando de los líderes. ¿Tendrán apariencia de piedad? ¿Sí? Inclusive cuando meten las leyes, siempre las meten como algo bueno. No, pues vamos a meter esta ley porque va a beneficiar a los homosexuales, que pobrecitos tienen el derecho, que etcétera, etcétera. Entonces meten ciertas leyes. Entonces, si te fijas, nunca van a hablar mal de una ley que están metiendo, aunque esa ley haga daño. ¿Sí me explico? Eh, dice, a esta gente evita. Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, solamente la verdad la podemos conocer a través de Jesucristo. Verso 8. Y de la manera de que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue en aquellos, en los primeros que mencionó. Pero tú has seguido mi doctrina, le está diciendo Pablo a Timoteo, doctrina, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía e Iconio, en Listra, persecuciones que han sufrido y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, no dice que las cosas irán de mal en mejor, dice que las cosas irán de mal en peor. Verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido todas estas cosas. Entonces, acuérdense,
¿Qué dice la palabra? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La gente puede decir en estos momentos que, no sé, la Biblia está obsoleta, ya no se ajusta a los tiempos. Jesucristo no cambia y los principios espirituales que vienen en la Biblia son para toda la vida. Fueron diseñados por el Creador y el Creador nos diseñó a nosotros, sabe cómo funcionamos, sabe cómo funciona el mundo. Entonces en la Biblia nos enseña cómo funcionamos perfectamente en armonía con la naturaleza, unos con otros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces la gente más bien ahorita se está desarmonizando, por eso pues, este, a los líderes hasta les molesta. Por ejemplo, ustedes lo vieron cuando eh, la presidenta tomó poder, este, ellos predican mucho la laicidad y eso que hicieron no fue algo laico, ¿sí? Porque hicieron prácticas religiosas precolombinas para la posesión de la primera dama, para que tomara posesión la primera dama. Entonces, bueno, ¿son laicos o no son laicos? Y en cambio, alguien mencionó a Dios, uy, Noroña hasta se puso de pestañas ahí todo enojado porque es un estado laico cuando les conviene, ¿sí? Y un estado laico es el que permite que tengas o no tengas religión. O sea, permite todas las religiones, que cada quien tenga libertad de culto. Eso es el verdadero estado laico, el que creas en algo o el que creas que no hay algo, ¿sí? Y eres libre de ejercerlo. Y ellos lo están manejando mal. Pero bueno, ese es otro punto, ¿sí? Y bueno, en Lucas yo creo que no me voy a meter por falta de tiempo, que también es como Mateo 24 que habla eh, de las profecías de los últimos tiempos. Si quieren leerlo, leanlo en su casa. Pero dice algo muy interesante aquí, que nada más aparte un párrafo o una frase de este capítulo, ¿no? Que dice, Jesús les dice a, a la gente, será como en los días de Noé, o sea, los últimos tiempos serán como en los días de Noé. Y bueno, ¿cómo eran los días de Noé? En Génesis capítulo 6, si quieren, vamos, acá está fácil de encontrar Génesis, capítulo 6, versos 5, vamos a leerlo. ¿Cómo eran en aquellos tiempos, no? Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. O sea, dice que los últimos tiempos será como en los días de Noé. Y como en los días de Noé, los pensamientos de la gente eran de continuo al mal. El único que se salvaba de todo esto era Noé. Nadie más. Y entonces dice, será como en los días de Noé. Entonces, por eso vino el diluvio, para hacer una limpia ahí de todo el mugrero que había, ¿no? O sea, no nada más había homosexualismo, había incesto entre animales, o sea, era toda una porquería, por eso se hizo la limpia. Y va a haber otra, eso que ni qué, y la Biblia lo dice, ¿sí? Ok, pero a nosotros vamos a ser guardados de ese día. Que se vamos a Efesios Efesios capítulo 5, vamos a leer los versos 15 al 17. Miren pues cómo miren pues con diligencia cómo andan, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces Pablo ya está diciendo, o sea, tengan cuidado de cómo andan, porque es bien fácil ser engañado. Hace falta con prestar atención a cosas que no debemos a prestar atención y poco a poco, acuérdense que dice la Biblia que la palabra es como una semilla. Entonces le siembran una semillita
Eso es lo malo, dejar que te siembre una semillita, porque una semilla que es sembrada, al final va a terminar creciendo y dando un fruto. Entonces, por eso dice la Biblia que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien las reprendemos, ¿no? Y que no corramos en la misma línea de disolución que viven ellos. O sea, nosotros no debemos de vivir como viven los demás. Entonces, la gente ya está acostumbrada, o sea, ya ha visto tanto, tanto. Yo me acuerdo cuando empezaban las primeras balaceras. La gente se espantaba y ahora no. Ah, hubo balacera aquí, hubo balacera acá, hubo muertos aquí. Y ya la gente ya no se espanta. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró a oírlo. Entonces, cuando te acostumbras a algo malo, pues cada vez eso va creciendo. Y cada vez el mal va aumentando. Y eso dice la Biblia, que en los últimos tiempos se aumentaría la maldad, ¿sí? Y el corazón de la gente se enfriaría. Entonces, no hay que dejar que nuestro corazón eh, se enfríe. En Colosenses 4:5 dice, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo en tiempo. Inclusive la gente de afuera debe de notar una diferencia entre nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios, los que amamos a Dios con todo nuestro corazón, que amamos a Jesucristo, debemos de vivir de una manera diferente de la que viven ellos. Porque no sabes, de repente en un momento de necesidad te van a venir a buscar y decirte, oye, ayúdame a orar, estoy desesperado, aconséjame, y tú ya que conoces la Biblia puedes aconsejar de acuerdo a la Biblia, y la Biblia no regresa vacía, la palabra no regresa vacía, es prosperada para lo cual Dios la envió. Colosenses 4:5 dice, ya lo leímos, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ok, segundo de Pedro capítulo 3, verso 3. Y dice, sobre todo tengan esto en cuenta, que en los últimos días o en los días del fin vendrán gente que vivirá de acuerdo a sus propios malos deseos. De hecho, ahorita la enseñanza, inclusive que les están enseñando a nuestros hijos en la escuela es, nada es malo en sí mismo. ¿Cómo no? Claro que sí hay maldad, claro que sí hay cosas malas. Y eso es lo que están enseñando. ¿Sí? Y entonces les dicen, tú vive como a ti te dé la gana, eres libre de hacer lo que te quieras, de acostarte con quien quieras, o sea, inclusive, todos sabemos, ahorita con lo que es la ideología de género, hasta a los niños les quieren inculcar el homosexualismo y esas cosas desde pequeñitos cuando mm, no tienen ni idea, o sea, no tienen derecho a votar ni a comprar licor ni cigarros, pero sí pueden elegir qué sexo, no, pero bueno. No voy a meter en eso ahorita. Vivirán de acuerdo a sus malos deseos y que en son de burla preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a venir? O sea, eso llevan años diciéndolo, toda la vida llevan diciendo que Cristo va a venir, y no es cierto. Ya murieron nuestros padres, dice en la siguiente parte, y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Verso 8. Dice, además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, ¿sí? Sino que es paciente con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. En otra versión dice que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué es eso? Volverse a Dios. ¿Sí? Cambiar el camino. Eso es arrepentirse, cambiar de forma de vivir. ¿Sí? Cambien el camino. Entonces, si no ha pasado lo que está anunciado, es porque Dios está esperando a que más gente llegue a los pies de Cristo. Va a haber un tiempo en que la copa se va a llenar y bueno, todo se va a derramar, pero Dios es paciente esperando que eh, vengan al conocimiento de Cristo, que tengan un arrepentimiento genuino. Miren, en Lucas capítulo 12, vamos a los evangelios, en
el capítulo 12 de Lucas, en el verso 35, dice, estén ceñidos vuestros lomos, o sea, como decimos ahorita, fájense, ¿no? Fájate bien. Y tus lámparas encendidas. Y usted, sí, o sea, está vigilante, está atento. Eso es a lo que se refiere. Fájate con tu lámpara encendida. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes que 5 tenían aceite y 5 no? Se les había acabado el aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, estar atentos a lo que Dios está hablando. ¿Sí? Eh, Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer sí, versos 6 al 8. Dice, por tanto, no se duerman como los demás, sino velen y sean sobrios. Lo contrario de sobrio es ebrio, y la definición de ebrio es cegado por una pasión. Entonces, cuando dice estar sobrios, es estar atento, ¿sí? Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. O sea, Dios no quiere que nos perdamos, ¿sí? Y Dios ha puesto al alcance la salvación, ¿sí? El que la acepte, pues se va a salvar, y el que no quiera, pues no va a hacer a fuerzas, pero la otra opción es la ira, que dice ahí, sí, la ira de Dios. Ok, seguimos adelante. Vamos a Santiago, que ya se nos está acabando el tiempo. Santiago 5:1. Dice, oigan ustedes ricos, lloren y griten por las desgracias que van a sufrir. Sus riquezas están podridas, sus ropas comidas por la polilla, su oro y su plata se han enmohecido, y el moho será una prueba contra ustedes y los destruirá como fuego. Han amontonado riquezas en estos días que son los últimos. O sea, está diciendo que en el último tiempo, en los últimos tiempos, la verdadera riqueza va a estar en Cristo. ¿Sí? Él es el que tiene cuidado de nosotros, Él es el que va a suplir nuestras necesidades, Él se va a hacer cargo de absolutamente de todo. Voy a terminar con primera de Timoteo 6 del 8 al 10, porque creo que ya se nos acabó el tiempo. Y dice así, así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. O sea, Dios no me muestra que prosperemos y todo, pero ¿dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu confianza? Aunque tengas dinero, tu confianza debe estar puesta en Dios, ¿verdad? Y Pablo dice, he aprendido a estar contento con lo que tengo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Cualquiera que sea mi situación, no tengo problema porque sé que mi Dios tiene cuidado de mí, ¿verdad? Dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, una cosa es que Dios te prospere y otra cosa es que haya avaricia en tu corazón. La avaricia es mala. Y aquí lo dice, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Dice, en muchas codicias. Sí, puedes codiciar dinero, puedes codiciar la mujer o el hombre que no te pertenece, ¿sí? O algo que alguien más tenga que tú no tengas. O sea, cuando la codicia es, puede variar, ¿no? En diferentes cosas. Dice, codicias necias y engañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. O sea, la codicia destruye y termina en perdición para aquellos que son codiciosos. Verso 10 ya la conocen, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, y vuelve a decir la palabra, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspuestos de muchos dolores. Entonces nuestra confianza debe estar siempre en Dios.
¿sí? Y debemos estar atentos a lo que Dios habla, no a lo que los demás están hablando, no a lo que el mundo está hablando, no a lo que los noticieros estén hablando, porque todos mienten, ¿sí? Y para no ser engañados, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está diciendo y a lo que Dios nos está hablando. Bueno, gracias. Con esto nos despedimos y nos despedimos como siempre con una oración. Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana.